Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. En esta ocasión traemos una palabra de Dios para ustedes. Y queremos tomar como base bíblica Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tema que queremos tratar de este pasaje bíblico es la esperanza en Cristo. Y debo comenzar diciendo que muchas personas evitan estudiar el libro de Apocalipsis porque dicen que les da miedo. Pero el propósito del libro es completamente opuesto a ese sentir. El objetivo es informarnos sobre lo que acontecerá para darnos esperanza y que estemos preparados para ese momento crucial. La idea es ayudar al pueblo de Dios a entender lo que viene y a salir victorioso. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ves, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La palabra revelación se traduce en el griego apocalipsis, que también significa aparición, venida, manifestación, ser revelado. Tal como indica el versículo introductorio, el propósito del libro es revelar a su siervo de Dios las cosas que van a suceder. Y como veremos al estudiar Apocalipsis, van a ocurrir cosas espantosas que usted, de hecho, distinguido hermano y hermana y amigo, deben saber. La palabra pronto se traduce del griego tokos, que significa en un espacio de tiempo corto, en forma rápida, apresuradamente. Cuando las cosas aquí descritas comiencen a suceder, se darán de una forma muy rápida. Al final de Apocalipsis se repite lo mismo. Si usted quiere, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las agujas del reloj bíblico ya están cerca de marcar la hora en punto. Por lo tanto, debemos prepararnos, debemos estar listos,
porque todo sucederá de una forma rápida. Y para cuando estos sucesos comiencen, ya no habrá tiempo para prepararse. Lo correcto es estar preparado ahora, como dice la Biblia. Este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Es interesante que veamos en estos versículos algo respecto al autor. En el primer versículo también se nos dice quién escribió el libro de Apocalipsis. Y, indiscutiblemente, el apóstol Juan. Él recibió la revelación de los últimos tiempos y le fue encargado escribirla como testimonio y para beneficio de todos los creyentes de todas las épocas. Apocalipsis capítulo 1, la parte B, al versículo 2 dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos cuando recibió esta visión y la escribió. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan comprende lo que pasará en los últimos tiempos, porque él pasó por cosas similares en su tiempo. Pasó tribulación, persecución, pero también la perseverancia y la gloria que viene de vivir el reino de Dios en la tierra, él la vivió. La palabra perseverancia en griego se pronuncia upomone y significa tener resistencia firme y conquistadora. Es el tipo de paciencia que convierte las tribulaciones en victoria. Es el tipo de paciencia que usted necesita. Es el tipo de paciencia que da el Espíritu Santo. Esa es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos paciencia y Dios en su misericordia a través de su Espíritu nos la ha dado. Veamos bendición del Apocalipsis. Lejos de tener miedo por estudiar Apocalipsis, el siguiente versículo nos anima diciendo que hay una bendición especial a todo el que lea y oiga las palabras de este libro. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bendición es para el que lee, para el que oye y para el que guarda. Yo creo que usted, amado hermano y amigo, debe prestar atención a esto y lo voy a repetir. La bendición es para el que lee, para el que oye y para el que guarda. Las palabras de esta profecía, la palabra lee se traduce del griego anoginosko, que también significa saber o conocer de nuevo. La palabra oye viene del griego akou, que también significa prestar atención, entender. Aleluya. Pero no se trata solo de tener entendimiento intelectual de la profecía, sino también de atender y hacer lo que se enseña. Guardar la palabra. La palabra guardar se traduce del griego tereo. También significa poner el ojo sobre algo, proteger, para que no se pierda, para que no se dañe. Mantener, en un sentido figurado, es cumplir un mandamiento. A final del Apocalipsis se afirma esta bendición poniendo énfasis en guardar. Apocalipsis 22:7 dice aquí: yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La palabra bienaventurado aquí es dichoso. Dichoso el que guarda la palabra de esta
profecía. No solo debemos conformarnos con entender el Apocalipsis, que es lo que la mayoría de personas quisiera, sino entender y actuar en base a esa revelación, obedecer la palabra de Dios. Quien guarde las palabras de esa profecía, dice la palabra, dice el mismo libro de Apocalipsis, saldrá victorioso de las pruebas que vendrán sobre todo el mundo. Amados hermanos, vienen pruebas grandes y difíciles. Es posible que usted piense que está pasando las pruebas más grandes, especialmente en este momento hemos sido confrontados por una pandemia agresiva y algunos deben pensar que esta es la fin o el fin del mundo. Pero yo debo decirle, a la luz de estas palabras, vienen tiempos más difíciles. Vienen tiempos que debemos estar plantados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y por ende hay algunas advertencias. Así como hay una bendición para quien oye y guarda este libro, también hay una advertencia para los que pretendan cambiar las palabras escritas en este libro, ya sea quitándole o añadiéndole. Capítulo 22, versículo 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es similar a la advertencia que se encuentra al final de la ley, de la Torá, del Pentateuco, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Pareciera que hay personas que quieren arreglar un evangelio a su manera. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio, no hay otro fundamento. El evangelio es el que Jesús estableció. El evangelio es buena nueva de salvación para todo aquel que cree, oye y entiende. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitará. Como dice la Biblia, y ya concluyendo, en nuestras manos está la elección. En tu mano está la elección, amado hermano, amado amigo. Cada uno elige si quiere la bendición o la maldición. No sé qué usted está eligiendo en este momento, pero es usted el que elige. Escoge pues la bendición, leer, oír, guardar las palabras de esta profecía. Repito, es lo que nos manda a escoger el Espíritu Santo a través de estas escrituras. Leer, oír y guardar las palabras de esta profecía para que te vaya bien en los últimos tiempos con las grandes sorpresas que vendrán, cosas inesperadas que ninguno de nosotros podemos predecir, pero que Dios en su amor nos la reveló a través de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y que nos ayude a que podamos leer, oír y guardar las palabras de estas profecías.